Y aquí es muy importante que prestemos atención, porque vamos a comprender y a entender otro tipo de oración que existe. La oración con alabanza. Diga conmigo, oración con alabanza. Le hemos titulado el tono profético. Diga conmigo, el tono profético. Ahí anótelo, porque ahora sí no tenemos a ningún técnico. Fabi, si me haces el favor, anota el título, el tono profético, y ahorita se lo proporcionas a alguien de los que graban. El tono profético es lo que vamos a ver, y dice el versículo primero: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Diga conmigo, Sigionot. Es importante, hermano, que entendamos, el profeta, aparte de ser profeta, era músico, quizás era cantante. Hay algo ahí que nos está indicando que sabía lo que era una alabanza, lo que era un canto, porque estamos viendo que dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot no es una ciudad, no es una persona, no es un país. Sigionot es una nota musical. Así nosotros conocemos aquí ro, de, mi, fa, sol, etcétera. Lo que nuestros hermanos tocaron en do, o que toquen en do, en donde nadie los oiga. Sigionot es una nota musical, hermano, del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, y vamos a encontrar palabras parecidas a Sigionot, o sea, notas parecidas. Y Sigionot tiene un sinónimo. El sinónimo es algo que se le parece. Vayamos a Salmo capítulo 7. Los que tienen Biblia física les va a parecer mejor. Si hay alguien que lo tiene digital y aquí en la computadora no creo que les aparezca, Salmo 7, nada más así, el puro Salmo 7, no aparece. Los que tienen Biblia, por eso es importante, hermano, tener una Biblia física. Estamos trabajando nosotros la Reina Valera, y dice hasta arriba, plegaria pidiendo vindicación, y dice Sigionot, ¿de quién? De David. O sea que es la misma nota musical, el mismo tono del que está hablando el libro de Habacuc. ¿Qué nos quiere decir, hermano? Que el profeta está orando y está alabando a Dios. Es muy importante. Ahora, en su Biblia física, cerraremos con el versículo 19. Al final les tiene que aparecer una leyenda. ¿Qué leyenda les dice? Los que tienen Biblia física, del capítulo 3 de Habacuc, versículo 19 al final, hasta abajo. Nadie, o nada más yo tengo la Biblia. ¿Tienen una pirata o qué tienen? Instrumento de cuerdas. Eso. ¿Usted cuál tiene? Instrumento de cuerdas. ¿Alguien más tiene algo diferente? Al jefe de los cantores sobre mi instrumento de cuerdas. Eso, muy bien, Vicky. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Vamos a entender que el profeta no es que no le haya servido su oración con queja. Sí le sirvió, funcionó y sobre todo aprendió. Usted va a aprender que cuando ore y se esté quejando, o Dios le responde o Dios no le responde. Pero hay algo importante. El profeta ahora va a orar cantando, alabando a Dios. Él va a utilizar el Sigionot, que es una nota musical alta, un tono alto. Pero no es un tono alto en cuanto a música, es un tono alto en cuanto a profecía, en cuanto a palabra. Y utiliza él sus instrumentos de música. Iniciamos. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, un tono alto, una nota alta, algo fuerte, algo emocionante que va a venir, nos está adelantando.
Y vamos a estudiar, hermano, a comprender que la oración está estructurada. Usted cuando ora, si ahorita hiciéramos un ejemplo, no sé, no quiero evidenciar a nadie, posiblemente la mayoría haríamos algo diferente. No voy a decir que algo equivocado, pero algo diferente. Hay una estructura, hermano, cuando oramos. La estructura que vamos a aprender, este músico, este profeta, nos las va a enseñar. Dice el versículo 2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Usted el versículo 3, por favor. Dios vendrá de Temán y Salto desde el monte de Parán. Selah, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Gracias. Bien. Aquí, hermano, vamos a comprender, a aprender. Hay unos elementos esenciales para la oración. Repito, el profeta va a orar en un tono de alabanza, en un tono de cántico, en un tono alto en cuanto a palabra, en cuanto a administración, en cuanto a adoración, hermano. Cuando usted y yo estamos en adoración, estamos en el tono más alto. A ver si me hacen favor de poner el canto de Dios manda lluvia que ahorita tocamos, flaco, por favor. En la estrofa que dice creo en el poder. Ahorita hay que lo ponga el flaco, nuestro hermano flaquito. Las oraciones, hermano, pueden ser y deben ser también cantadas, alabando, glorificando el nombre de Dios en un tono alto, no de voz, porque nadie alcanza los tonos altos. Algunos tendrán una voz así media chillona y no la alcanzamos. Es en cuanto a tu punto máximo de adoración, en cuanto a tu punto máximo de exaltación a nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos o ponemos a nuestros hermanos a que la canten a capela? Ya está, hermano, ¿no? Ahí va. Eso quiere decir que me espere. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Cuando usted y yo alabamos a Dios, hermano, y estamos orando, también estamos cantando. Por eso hay oraciones cantadas. Las alabanzas son oraciones cantadas. Pero hay algo muy importante, que muchas de nuestras oraciones deben de ser auténticas, deben de ser espontáneas, deben de ser no copia de otros, no repetir lo que otros ya han dicho, porque entonces tu tono no es alto. Tú debes de buscar tu propio tono alto, ya sea en la congregación, aquí con nosotros, o en tu domicilio. Vamos a recordar varios de los hermanos cantores, músicos, que lo hacían sin pena, sin vergüenza, sin que el qué dirán, no les importa, hermano. Dice el primer elemento que vamos a ver de la oración cantada es la humillación. Diga conmigo, humillación. Cuando tú oras, ahorita recordamos lo que voy a decir. Ponme la estrofa. Analicemos esto. Por eso es importante, hermano, que cuando nosotros estemos alabando a Dios, también estamos orando de una forma cantada. Creo en el poder cuando te clamo. ¿En qué? En oración. Para ofrecerte con todo mi amor. ¿En qué? Diga conmigo, tono alto. O sea, es un tono alto. Tú estás adorando en tu máximo. Por eso es que muchos decimos en forma de broma,
ya alcanzó el séptimo cielo, ya alcanzó el tercer cielo, o sea, ya se perdió. Pero realmente, hermano, lo que debemos de hacer con el corazón, no importa que estén sentados, es llegar al punto máximo de adoración. Porque cuando tú oras y estás adorando, estás en un tono alto, que es un sigionot. Entonces, si preguntáramos qué es un sigionot, es un tono alto de palabra. Y el primer punto es la humillación. Cuando tú vas a orar a Dios, hermano, debes de iniciar humillándote. Por eso le digo que si alguien iniciara una oración ahorita, a lo mejor iniciaría pidiendo: Dios, vengo a pedirte. ¿Y en qué momento está la humillación? Usted va a hablarle a Dios, no le está hablando al carnicero, no le está hablando al peluquero, no le está hablando al pollero, le está hablando al Dios el cual usted representa. Usted representa al Dios poderoso. Y si usted va a hablarle a un oficial de policía: ¿qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, oficial? ¿Por qué me detuvo? Hay un respeto con el oficial. Cuando hables con Dios, inicias humillándote. ¿Cómo inicias? Humillándote. Mire cómo inicia el profeta Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué? Y temí. Temer, la palabra de Dios es un acto de humillación, es un acto de humildad. El decir: temo a Dios, temo a su palabra, la escucho, la pongo en práctica, porque oírla es muy fácil, ponerla en práctica. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Es un acto de humillación, hermano. Es un acto de humildad. Dice el segundo punto: cuando tú estás orando y estás comenzando, inicias humillándote y después inicias adorando. Después de humillarte, pasas a la adoración inmediatamente, hermano. Tú tienes que adorar al Dios poderoso, tienes que exaltarlo, tienes que darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Búsquenme el último canto que se entonó, por favor. El último canto ahí en la lista de músicos, nuestros hermanos. Tú tienes que adorarlo. Tú ya te humillaste, veniste aquí humillado. Por eso hay muchos hermanos que cuando llegan se ponen a orar de rodillas. Pero más que hacerlo físico, hermano, es de corazón. Porque puedes estar arrodillado, pero no estás humillado de corazón. Avanzamos a nuestra estrofa, ¿no? La otra estrofa. Jesús, nuestro Señor Jesús, Cordero Santo, te alabaré, te exaltaré y bendeciré tu ¿qué? Tu nombre. Habla de adoración. ¿De qué habla? De adorarle a nuestro único y Salvador. Amén. Y dice el profeta Habacuc: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Está adorando. Tú tienes que adorar, hermano. Tenemos que adorar al Todopoderoso. Tenemos que reconocer que Él aviva su obra en medio de los tiempos, en medio de los siglos. Y pedimos ahí que hazla conocer. Ese es el segundo elemento de nuestra estructura de la oración correcta. Cuando tú y yo estamos alabando a nuestro Dios, estamos en el punto de adoración, en el punto de clamación, en el punto de estar dándole gloria y honra a Dios, hermano. Entonces el tercer punto es una petición. Eso es lo que no hizo Habacuc en el libro. Si vayamos al capítulo 1, por favor, se me lo proyecta, para que vean la diferencia, cómo unos oran y cómo otros no. Entonces el profeta fue modificando su vida, fue modificando, fue aprendiendo la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Y cómo inicia el versículo? ¿Hasta cuándo? Es correcto esa oración. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré
y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no que salvarás. Eso no es adoración, eso no es humillación. Se brincó el tercer punto, que es una petición. ¿Sí o no? Pero hay una estructura, hermano. El profeta nos está mostrando cómo debemos de hacerle. A muchos se nos chispa y comenzamos como él. Ya llevamos años en el Evangelio. Puede pasar los 365 días del año. Si tú oras diario, o sea, oras 365 veces mínimo en la mañana, ya si oras en la mañana y en la noche, pues multiplícalo por 2. Seguramente en algún momento ya estamos así. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que no se nos haga una costumbre, que no se nos haga una manera de ya estar orando. Usted debe de prestar mucha atención a lo que le estoy enseñando, hermano, porque él en el capítulo 1 y capítulo 2 hizo lo mismo, pero ya en el capítulo 3 modificó. Si alguien hace lo mismo de estarse quejando con Dios muchas veces, quizás Dios le responda y quizás Dios no le responde. Y si Dios te responde, hermano, muchas veces las respuestas de Dios no son de tu agrado, no nos gusta. Es mejor que lo adores, es mejor que lo alabes, es mejor que lo glorifiques. El tercer punto, hermano, es la petición. Y dice en el versículo 2 del capítulo 3: en la ira, acuérdate es una petición. Acuérdate es decirle, no te olvides. ¿Qué otra palabra ocupamos cuando oramos? Acuérdate es una. Haz. ¿Qué otra palabra? No me diga, no sé, hermano, yo nada más alabo. ¿Qué otra palabra ocupa usted cuando se pone a orar y lo da en forma de ordenanza? ¿Cuál es la otra? ¿O cuáles son las otras palabras? ¿Nadie? Gracias por un nuevo día más. Ajá, pero ¿qué le piden? Si yo le digo a un niño, tráeme eso, es una acción. Dame Dios salud esta semana y empezamos. Pero ¿qué es lo que yo le estoy enseñando ahora con Habacuc? ¿O qué nos está mostrando el profeta? Que la petición va al último. ¿Qué va al último? La petición. No va al principio, hermano. El profeta Habacuc lo hizo al principio. ¿Hasta cuándo tengo que aguantar? ¿Hasta cuándo seguiré viendo la violencia? Y aquí ya cambió. En la ira, o sea, en tu enojo, acuérdate de la misericordia. En la violencia, fíjese la diferencia, hermano. En la violencia que hay en el país, Dios, acuérdate de la misericordia y que no me pase nada. O ten misericordia de mí, Dios, y protégeme. Es diferente, pero lo dejamos ¿al qué? Al último. Que no se nos olvide que estamos clamándole e invocando a un Dios soberano, a un Dios inmutable que no cambia. No estamos invocando a cualquier Dios, hermano. Estamos comprendiendo la forma de orar, hermano. En la palabra de Dios vamos a encontrar muchas oraciones que ahorita tenemos en la mente, en el espíritu que va llegando. Usted tendrá otras, pero de los libros que vamos a preguntar en este concurso está Jonás. Vayamos a Jonás, por favor. Está atrásito. Al capítulo 2. ¿Ya está usted ahí? Jonás capítulo 2. Dice el versículo 1: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Está humillándose y clamando. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y empieza a orar Jonás. En la palabra de Dios encontraremos
varios siervos que en situaciones difíciles, en situaciones adversas, oraron. La cuestión, hermano, es ¿cómo oras tú? ¿Cuál es tu tono profético? ¿Cuál es tu tono de mayor adoración? ¿Inicias pidiendo o inicias alabando, clamando y humillándote a Dios? Tú inicias de menos a más. Las escaleras, ¿cómo inician? De menos a más, hasta que llegues a donde tengas que subir. Nadie sube las escaleras de arriba y termina bajando. Esta estructura, hermano, de una oración cantada es muy importante. No solo es para los músicos, sino para todos. En tu casa quizás no tengas un teclado, una batería, una guitarra, pero tienes tu voz. ¿Qué tienes? Tu voz. La oración y la alabanza con la adoración van de la mano. Esto le agrada y le gusta a Dios. Vayamos a la palabra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, vamos a ver a personajes que nos van a hablar de adoración. Y los 24 ancianos se postraron, digan conmigo, humillación. Se humillaron 4 seres vivientes que representan la creación, y a los 24 ancianos que representan la autoridad o la iglesia. Se postraron delante del Cordero. Y todos tenían ¿qué? Arpas. Arpas nos habla de la música, nos habla de un tono. Tú le das el tono a tu adoración, tú le das el tono a tu alabanza. Y repito, no es un tono musical de notas las que conocemos. Y aparte de las arpas, ¿qué tenían? Copas de oro llenas de incienso, y nos va a hablar de la oración, que son las oraciones de ¿quiénes? De los santos. La alabanza y la oración van juntas. Debes de saber orar. Debes de saber en qué momento te pones a cantarle a Dios, hermano. Discúlpame, no es de mi incumbencia qué le cantas a Dios. Créeme, no me voy a burlar ni me voy a reír. No me interesa, porque es tu adoración, es tu alabanza. Eso lo vas a hacer tú personalmente. Eso lo vas a hacer tú en tu casa. Alguno de ustedes seguramente, por la pena, ha de estar en su casa escribiendo estrofas. Ocúpalas. Ocúpalas. Hay cánticos de liberación, hay cánticos de sanidad, hay cánticos de guerra, como hay oraciones de sanidad, oraciones de guerra. Van de la mano. Tú oras y cantas, porque cuando tú cantas, alabas a Dios, lo glorificas, lo exaltas, lo estás honrando a través de tu alabanza. Nadie te tiene por qué criticar o juzgar, y si alguien lo hace, está cayendo en algo muy grave. Le reitero, hay diferentes personajes en la palabra de Dios que se pusieron a orar, y dentro de su oración viene un canto de victoria, un canto de guerra, un canto de liberación, un canto de sanidad.
Pero no es el canto, es que lo estás haciendo al que lo merece, al Todopoderoso. Y es cuando Él ejecuta algo que tú estás haciendo desde tu corazón. Espero darme a entender. Si tú necesitas una victoria, estás pasando por una guerra, empiezas a orar, empiezas a cantar y Dios ve tu intención de una oración en guerra, y es ahí en donde Dios exalta. Vamos a ver, hermano. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a ver a un rey que se puso a orar. Ya está usted ahí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 19. Estamos lentos ahí, ¿verdad? Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, cantores, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Cómo lo hicieron? Con fuerte y alta voz. Tú le das el tono. Tú sabes qué es lo que vas a orar. Tú le das el tono, como hay oraciones y alabanzas con tono bajo, como hay alabanzas tono alto. El 20, dice el 20, por favor. Pasamos al versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, el rey, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis ¿cómo? Prosperados. El 21, usted, por favor. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es como para siempre. Es un tono altísimo, hermano. Es un tono alto. Es un tono alto de guerra. Es un tono alto de victoria. Vas a poder alabarle y a glorificar a Dios, al Todopoderoso. Dios, te amo, Padre. No, hermano. Que se demuestre a quién estás creyendo. Sé que aquí mis hermanos pueden ver rostros. Están aquí, te alabamos, Padre, están cantando, están ministrando y ven rostros de nuestros hermanos. Algunos cantarán, algunos no. Yo lo que te vengo a decir, hermano, es que el canto no es para ellos. Porque seguramente, mire, yo no canto ni en la regadera, hermano, pero si yo estuviera aquí, los estuviera yo viendo, a lo mejor a muchos no me importaría sus rostros, pero ni me incomodaría verlos. Ay, este hermano ya está. No, yo nada más le quiero dar una conciencia. El canto no es para mí, es para Dios. El todo lo pone usted. Ellos hacen su mejor esfuerzo tocando, haciendo los tonos, los 7 tonos del ro, de mi, fa, sol. Pero el canto del Sigionot, ¿quién lo da? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién? Nosotros. El tono de Sigionot, el tono profético, lo da usted. Así que cada vez que usted esté alabando a Dios, hermano, recuerde que el tono lo ve Dios. Ay. Mira, cantas desafinado, hijo, pero lo estás haciendo con un tono que ya me llegó acá.
Josafat salió victorioso por haber llegado a un tono de adoración alto. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorifícalo, alábalo en tus momentos difíciles, en tus momentos de tristeza, en tus momentos de felicidad. Glorifica el nombre de Dios. Amén. El tono, hermano, tú lo das. Que no te importen los demás, hermano. Que no te importe que tú estés cantando bien o mal. Ay, voy a cantar porque si no el hermano se molesta. Tú vas a alabar a Dios, vas a glorificarlo, hermano. Que no te importe la crítica de los demás. Lo que demás piensen, digan, comenten, no importa. Se están metiendo con Dios, no contigo. A veces nos clavamos en eso. Yo te voy a demostrar, te lo voy a demostrar, hermano, cómo eso no te debe de importar. Que alguien te vea, que alguien te juzgue, que alguien te critique. Porque no es para Él, es para Dios. Obviamente, si es para Dios, hermano, lo vas a hacer de lo mejor posible. Lo vas a hacer lo mejor. Te vas a preparar, tanto ellos que tocan como usted, en aprenderse las canciones. Una vez está bien, 2 veces, bueno, pero ya la tercera, ya todo está en internet, ya todo está para buscar. Debe de haber un compromiso de mutuas partes, porque la ofrenda, la gloria y la honra es para uno mismo, para Dios. El rey David pasó por lo que vamos a ver: músico, poeta, cantante, rey, pastor de ovejas, chamaco. Pero cómo le gustaba alabar a Dios. ¿Cómo le gustaba alabar a Dios? Ahorita vamos a ir al pasaje. Dice el versículo 3: Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó ¿de qué? De su alabanza. Hay una palabra, al igual que Shigionot, que vamos a ver ahí. Las Biblias impresas pueden mencionarme cuál es la palabra que nos está apareciendo en el versículo 3. Selah. Selah se va a interpretar de 2 maneras. Cuando vemos esa palabra Selah, nos va a indicar una pausa. ¿Qué nos va a indicar? Una pausa, porque es el momento de reflexionar. También la segunda opción, Selah, es algo musical. No es una nota, sino es algo musical, algo que tenga que ver con la alabanza. Esa palabra la vamos a encontrar en el libro de los Salmos, ¿sí o no? Si yo le dijera, hermano, los Salmos, ahorita, muchos, porque aparece 71 veces. Quiere decir que si yo la estoy viendo es porque es un poeta y es un músico, y me está indicando que me tengo que detener para darle la pausa que la palabra de Dios merece, y para poder reflexionar lo que estamos haciendo, o sea, poder estudiar. Y quiere decir que es un cantante, que es alguien que está alabando a Dios. En Habacuc aparece 3 veces, porque el capítulo 3 de Habacuc es un poema, pero es una oración cantada, igual que los Salmos. ¿Cuántas veces le dije que aparece en Salmos? 71 veces. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Cuando tú alabes a Dios y estés orando, no te debe de importar, hermano, quién te vea.
No debes darle ni de importancia a lo que digan, porque para eso está Dios. El rey David le pasó con su esposa, diga conmigo, su esposa. Alguien cercano a él. Hemos visto, no por ser mujeres, atención, pero pues si hiciéramos, pues sí, como que ya van 3 mujeres que han dado malos consejos. Mical, Eva y la esposa de Job. El rey David le gustaba, amaba danzar, amaba cantar, lo hacía para Dios, no lo hacía ni para él. Por eso le reitero, hermano, cuando usted esté abajo, a mí no me va a importar, hermano, usted está alabando a Dios. Si usted se puso en su casa a escribir una frase que ahorita vamos a ver, y usted la trae aquí, es suya. Vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 15. Deje yo también buscarla porque nos vamos a estar saltando. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Con un amén me dice usted si ya llegó. Acá atrás ya están. Allá también, ¿tienen que decir amén? ¿Ya están allá atrás? Eso. Sí. Dice el versículo 15: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová ¿con qué? Con júbilo y sonido de qué? Venía adorando, venía en un tono alto él. Venía, fíjense, venía en un tono alto. Muchas veces tú te sales de aquí con un tono alto. O sea, vienes, te llenas de la presencia de Dios, te llenas del Espíritu de Dios, estás en un tono alto, das tu adoración. Pero el diablo te está esperando para bajarte tu tonito. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. ¿Cómo está el diablo? Viendo nada más. Dice la palabra de Dios, como un león rugiente, habiendo a quien ¿qué? Devorar. Y vio al rey David que ¿qué? Dígame usted qué estaba haciendo. Saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció ¿en qué? En su corazón. ¿Dónde está ese menosprecio a Dios? En tu corazón. A veces tu cuerpo dice otras cosas, tu cara dice otras facciones, pero el menosprecio está en tu corazón. Puedes menospreciar caras, presencias, personas, pero la alabanza a Dios está en tu corazón. No es tu corazón de bombear, no. Es ahí donde están las intenciones de corazón, los pensamientos de corazón, son esos. Mical vio al rey David danzando, se regocijaba en el Señor, brincaba de un lado para otro, parecía chapulín, alababa a nuestro Dios. Un hombre, macho, haciendo eso. Pero vean las consecuencias. Por eso les digo, eso a mí no me preocupa, porque Dios es el que ve los corazones, no las personas, es Dios. Versículo 20: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un ¿qué? Ay, las palabras así son, perdón, pero así son las mujeres, se les va. Entonces David, alguien que tiene sabiduría, alguien que tiene autoridad, alguien que tiene el poder de Dios, le respondió a su mujer: fue delante de Jehová, ni siquiera fue para ti, mami. ¿Fue delante de quién? Del Todopoderoso. Es mi tono, es mi alabanza. ¿Tú qué? En presencia de Quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto,
Yo, dice el rey David, danzaré, cantaré, alabaré, gritaré y haré lo que se me pegue de la gana delante de ¿quién? Del Dios Todopoderoso. Y aún, si no te gusta, ¿qué crees? Que me haré más vil. O sea, me voy a humillar. Me voy a ser humilde delante de Dios. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y hay una consecuencia. Cuando tú te metes en la oración de Dios, cuando tú te metes con otro, en el sigionot, en el tono profético de alguien, hay una consecuencia, y esa no la pongo yo, la pone Dios. Último versículo, ¿qué le pasó a Mical? ¿Ya está? Y Mical, hija de Saúl, hija de un rey, nunca tuvo hijos. ¿Por meterse con el rey? Pregunto, ¿por meterse con David? Por meterse con la adoración de Dios. ¿Estamos entendiendo el tono profético, hermano? Estamos comprendiendo que nadie puede apagar tu alabanza, que nadie puede meterse contigo cuando tú estás adorando y glorificando el nombre de Dios. Discúlpeme, pero cada quien en su actividad. Es importante, hermano. Y vemos, y vamos a ver, hermano, ya no me dio el tiempo, pero Habacuc hace un canto, o no sé si lo hizo con esta intención, pero los hermanos que cantan sacaron este versículo porque Habacuc empezó a adorar. Por eso le digo, usted puede ver, no es que copie y saque de aquí estrofas y empiece a combinar, no. El Espíritu de Dios le tiene que dar unas especiales, únicas, espontáneas. Pero podemos recordar, yo también estoy recordando, que dice la palabra, todo lo que respira, alabe a Dios. Amén. Tienen su propio tono sigionot, su propio tono profético. Y el profeta Habacuc escribió estas palabras que tú y yo la hemos cantado. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su trono iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaban. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Me detengo ahí porque encuentro un Selah. Todo eso, hermano, fue inspirado por Dios. No lo encontramos en ninguna otra palabra. Él no lo tiene y lo está copiando de otro lado. Fue inspirado en ese momento de adoración. Escribió, empezó la adoración en los primeros 3 versículos, la oración, y terminó alabando. Cuando tú estás, hermano, lo quiero poner en este ejemplo, en una adoración, estás como en un éxtasis, pero del Espíritu de Dios. Solamente te entra palabra de Dios, solamente te entra la comunión del Espíritu de Dios. Y muchos, hermano, escriben como Él.
seguramente vio su gloria y sabe que cubre los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza, porque todo lo que respira alabe al Señor. Y ese resplandor fue como la luz. Y vio su mano, quizás de mi Dios, y en su mano salían rayos brillantes. Y dice el profeta cantando y alabando, allí estaba escondido su ¿qué? Su poder. Alabar a Dios, glorificar a Dios, hermano. La palabra de Dios, todas las alabanzas, hermano, que son de la palabra, está inspirado. Los músicos se inspiran de aquí, no necesitan otros tonos. A lo mejor usted en TikTok y en esas redes ve cómo otros toman cantos del mundo y los pasan. No se necesita eso. Dios ha levantado hermanos como Habacuc, como el rey David, que se inspiran. Dios los inspira a hacer canciones. Usted, hermano, posiblemente tiene todo un año, pero no para presumirnos. Tiene un año cuando viene el aniversario y se le da estas participaciones, este espacio. Es el momento para que usted diga lo que Dios le inspiró en un año. Y me estoy yendo mucho porque Dios lo puede inspirar ahorita, lo puede inspirar en un momento de tranquilidad o hasta en un momento de guerra, ya vimos. La oración es más que una simple petición, hermano. La oración debe de incluir alabanza, agradecimiento y adoración. Eso debe de incluir una oración, hermano. Es más que pedir, es adorar al que vive, adorar al que reina. Amén. Vamos a ir cerrando con dos pasajes más. Pero yo quiero que usted vaya entendiendo cómo el profeta Habacuc fue escribiendo y fue cambiando su vida, su oración de queja a alabanza. No es quejabanza, no es una combinación, hermano. Si tú te vas a poner a alabar a Dios, tienes que reconocer y exaltar al Todopoderoso. Vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Cuando tú estés orando, hermano, dice la palabra: no estéis afanosos, ansiosos, desesperados, preocupados por el que vendrá, que ha de pasar, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración correcta, en ruego, con acción de ¿qué? De gracias. Repito, no es exigirle a Dios, no es pedirle, es darle gracias, es alabarlo, es glorificarlo, es exaltarlo, es honrarlo. Usted está hablando con un rey, está hablando con el Rey de Reyes. Qué tan importante es la alabanza. Más adelante, nuestro próximo miércoles, terminaremos y encontraremos otra alabanza que ocupamos en ese mismo capítulo de Habacuc. Y cerramos con Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. ¿Ya está usted? Versículo 5. El versículo 4. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamemos su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, y se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Tono alto, tono sigionot, tono profético, tono en el que nadie te debe de parar, tono en el que nadie te debe de criticar,
tono el que tú debes de estar alabando y glorificando al Dios Todopoderoso. Póngase ahí sobre sus pies.